Hola, soy Ebenezer López Ruyol, abogado, notario, escritor, y comparto con ustedes otra vez este espacio que hemos creado para reflexionar sobre varios temas que de ordinario no conversamos. Este espacio llamado Frecuencia de Cambio. Y agradezco que nos sintonicen. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que de ordinario no se habla, en torno al cual hay mucha confusión, hay veces que hay miedo y hay veces que hay leyendas e historias que no se ajustan en nada a la realidad. Y vamos a hablar un poco de las llamadas sociedades secretas. ¿Qué es esto de sociedad secreta? Pues mira, son entidades creadas por seres humanos en diferentes momentos de la historia y aún en nuestros días para satisfacer ciertas necesidades. Necesidades para explicar el origen del mundo, explicar lo que hacemos sobre este planeta, explicar lo que entendemos ocurrirá una vez la vida terrenal termine, explicar el origen de la vida vegetal y sobre todo la conexión espiritual, sobre todo esa dimensión hermosa que es mucho más importante que la dimensión material. Esa dimensión que apenas conocemos, pero que estamos seguros de que de ahí emana toda la energía y toda la fuerza que hace que los seres humanos puedan poblar este planeta y transformarlo día a día, incluso algunas veces para mal. Cuando hablamos de sociedades secretas, viene a la mente la cuestión del misterio, de la oscuridad, de lo secreto, obviamente, y posiblemente de la maldad. Y pensamos que las personas que están en estas entidades secretas, pues pueden ser malas o viciosas o tienen pacto con el diablo, con otros pensamientos, otras mentalidades. Pero ciertamente lo que yo quisiera dejar claro hoy es que las sociedades secretas existen desde tiempo inmemorial, mucho antes del nacimiento de Cristo, y que han ido desapareciendo, creándose, otra vez desaparecen con otros nombres, con otras formas, pero lo importante es entender que son productos de la necesidad del ser humano de entenderse y de tratar de descifrar su origen, como ya mencioné antes, y posiblemente su trascendencia, hacia dónde se mueve. Algunos vinculan el origen de estas sociedades secretas con unas que se llaman los misterios eleusianos, y eso es vinculado a una antigua ciudad, Eleusis, por allá por Grecia, donde las personas iban, crearon un tipo de culto, se encerraban en unas cuevas, estaban a ratos allí conversando, filosofando, hacían algún tipo de práctica para confirmar su búsqueda de la verdad y para identificar quiénes eran los participantes y los elegidos, ¿verdad? Y esa práctica de sociedades secretas pues siguió trascendiendo, tomando diferentes formas, como ya mencioné. Pero por otro lado, también hay otra teoría que dice que las sociedades secretas, en particular los masones, surgieron del ejército romano, mucho antes del nacimiento de Cristo, tal vez medio siglo antes del nacimiento de Cristo. Y dice que los soldados, que a menudo eran obviamente trasladados y movidos, crearon dentro de la milicia, crearon una fraternidad, una sociedad de amigos. Y se reconocían mutuamente por señas, signos y por palabras secretas, entre comillas, ¿verdad? Para determinar quiénes eran de esa fraternidad dentro de la milicia romana y quiénes no eran. Y que según las tropas se fueron desplazando por el continente europeo, llevaron con ellas lo que tenían en sus cabezas y en sus mentes. Y una de las cosas era el esquema y la razón de ser de las llamadas sociedades secretas.
También se habla de que una situación similar a la que ocurrió en el Eleusis también ocurrió en Tebas, también una ciudad griega, y también en Egipto y en otros lugares del antiguo mundo. Pero lo importante no es tanto saber exactamente cómo surgió y cómo ocurrió. Yo creo que es más importante saber por qué existieron, surgieron y todavía existen. Mi explicación es que las logias, tanto las masónicas, que posiblemente son las que más abundan en Puerto Rico, como las otféricas, a las cuales yo pertenezco hace cerca de 30 años, son instrumentos de los seres humanos comunes y corrientes para lograr superar sus vidas, para lograr sanear un poco sus vicios, para lograr un dominio del temperamento, para lograr trabajar fraternalmente junto con otros, que muchas veces las diferencias entre uno y otro en términos de carácter, de inclinaciones, de deseo, puede ser abismal. Sin embargo, dentro del seno de esa fraternidad pueden armonizar sus intereses por un bien común y pueden trabajar décadas, ¿verdad? Uno con el otro, buscando siempre lo mejor para el ser humano y para la sociedad. Así que las logias son unos instrumentos para intentar trascender lo inmediato. De paso, vinculado siempre a la cuestión de la espiritualidad, que como dije en otro programa, no necesariamente es religiosidad. Así que las logias existen porque llenan necesidades en los seres humanos, en todos los que somos parte de una forma u otra. Y existen aquí en el Caribe, pues existen en Cuba, en República Dominicana, existen en Puerto Rico, posiblemente existen en otros países, los cuales no tenemos la información directa y concreta. Siempre también en Sudamérica, en Colombia, en otros países. Lo importante es siempre saber que son instrumentos para que el ser humano pueda, por lo menos intentar mejorar su condición y mejorar su capacidad de entender el mundo. Y desarrollar también destreza. En la logia se aprende liderato. En la logia se aprende historia. En la logia se aprende finanzas. Se aprende gobierno y sobre todo se practica, como ya dije antes, la búsqueda de las buenas relaciones entre los seres humanos que la forman. Siendo que las logias son instrumentos para buscar desarrollar y satisfacer las necesidades del ser humano, yo entiendo que es importante tal vez salvarlas, porque muchas logias están desapareciendo y usted camina por diferentes comunidades y ve edificios cerrados con columnas o sin columnas, y ve edificios con una fachada majestuosa que hablan de un pasado, pero esos edificios muchas veces están vacíos o son utilizados muy pocos días al mes, muy pocas horas cada vez que se utilizan, y ciertamente aparentan haber perdido su propósito material. Yo estoy informándole a usted que la logia tiene un lugar en la comunidad y que si usted vive cerca de una logia, vaya y conozca más sobre ello. No hay nada malo, no le va a pasar absolutamente nada malo. Lo que las logias practican dentro de sus templos y a puerta cerrada, también lo pueden hacer en la plaza pública, porque no hay nada indecoroso, no hay nada feo, no hay nada sucio, no hay nada que atente contra la dignidad del ser humano. Por eso yo estoy en la logia masónica y estoy en la logia otférica. Y por eso invito a todo el mundo que quiera conocer más y crecer más, acérquese y remocemos este tipo de institución que viene desde muchos siglos y que tanto bien ha hecho a la sociedad. Volvemos.